Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. El unitarismo fue un movimiento muy importante de la cultura política argentina del siglo XIX. Junto con el federalismo, su antagonista, todavía hoy parecen ayudarnos a definir quiénes somos y quiénes no queremos ser. Este programa explica el proyecto político de los unitarios, su fracaso y su legado. Se llamó unitario al grupo político liderado por Bernardino Rivadavia, que en el marco del Congreso Constituyente desarrollado entre los años 1824 y 1827, propuso dictar una constitución en la cual se declaraba que la Argentina tenía una única soberanía nacional y se iba a gobernar de forma centralizada desde Buenos Aires. Los unitarios continuaron una tendencia existente en la década anterior. Todos los gobiernos revolucionarios, desde 1810, la Junta, los dos triunviratos y el Directorio, fueron centralistas. Consideraban que la soberanía era una e indivisible y proponían la organización de un Estado central con sede en Buenos Aires. En su proyecto, las distintas ciudades, que en esos años se irían convirtiendo en provincias, eran políticamente reconocidas como distritos con algún grado de autonomía en las decisiones locales, pero siempre bajo el abrigo del poder central, que designaría a las autoridades provinciales. Sus planteos eran similares entonces a los que más tarde hicieron los unitarios, aunque en la década de 1810 no usaban ese nombre. El Partido Unitario del Congreso de 1824 tenía un antecedente directo en el grupo que había gobernado la provincia de Buenos Aires a partir de octubre de 1820. Mientras Martín Rodríguez fue el gobernador, sus ministros de Hacienda, Manuel García, y de Gobierno, Bernardino Rivadavia, se transformaron en las figuras descollantes. Su primer objetivo era restablecer el orden interno en la provincia, renunciando a intervenir fuera de ella. Esta estrategia fue apoyada por los sectores económicamente dominantes, quienes interpretaron que de este modo los recursos aduaneros ya no serían compartidos con otras provincias, sino que directamente serían invertidos en mejoras para Buenos Aires. A partir del 2021 en Buenos Aires hay una especie de gobierno de coalición de casi todas las facciones políticas y sobre todo de los grupos sociales dominantes. En ese gobierno, que es el gobierno de Martín Rodríguez, Rivadavia es un ministro con mucha importancia y mucha influencia, pero no es un gobierno, un gobierno que podemos llamar todavía unitario. El plan es de 1820-21, que no es de Rivadavia, insisto, ni de los unitarios, sino es crear un Estado de Buenos Aires.
un Estado manejable, un Estado que pueda realmente gobernar, aunque sea un territorio mucho menor. Ya no puede gobernar el virreinato, que se ha desintegrado, y tampoco pueden gobernar las Provincias Unidas, que también se han desintegrado. Entonces, constituir un Estado provincial con una base institucional nueva, formulando casi por completo el orden institucional anterior, y una economía nueva. Ahora, por primera vez en la historia de Buenos Aires, una economía centrada en la explotación ganadera de exportación. El nuevo gobierno realizó muchos cambios. Sancionó una ley electoral que otorgaba el voto a todo hombre libre mayor de 21 años, eliminó los cabildos de Buenos Aires y Luján por considerarlos resabios del orden colonial, reforzó el poder de la legislatura, que elegía al gobernador, afirmó la libertad de prensa, fundó la Universidad de Buenos Aires, achicó el ejército y reformó a la iglesia, suprimiendo órdenes religiosas y traspasando sus bienes a manos del nuevo Estado provincial. Se incentivó la expansión ganadera, otorgando tierras fiscales casi gratuitamente a grandes productores. Se favoreció la inmigración y la llegada de colonos con el objetivo de que se convirtieran en los nuevos actores dinámicos de la economía. El gobierno ingresó también al mercado mundial de capitales y tomó un préstamo de la Baring Brothers, que originalmente fue contraído para construir un puerto en la zona de Ensenada. Al poco tiempo, ese préstamo terminaría siendo impagable. Para tener un Estado, para hacer la guerra, etcétera, hace falta plata, ¿eh? Y esa plata, el Estado de Buenos Aires, o lo que era el virreinato, la obtenía antes, sobre todo de Potosí. Eso se terminó. Y ahora lo que va a resolver el problema fiscal va a ser justamente la expansión ganadera, la exportación de bienes pecuarios y la importación de bienes europeos, sobre los cuales va a cobrar la aduana de Buenos Aires impuestos, que son los que van a sostener toda la estructura estatal de Buenos Aires. Así que el Estado tenía mucho para ganar. Lo que pasa en este periodo es que justamente hay una escasez enorme de capitales, porque la guerra se come de alguna manera el poco capital que hay disponible en la propia economía local. Entonces, obviamente hay una avidez por conseguir capitales, pero no hay una oferta de capitales a nivel internacional. Todavía no hay un desarrollo del sistema financiero de préstamos a nivel internacional, aunque aparece una pequeña luz justamente a inicio de la década del 20, donde hay algunos grandes capitales y bancos británicos que quieren aventurarse, quieren lanzarse a un plan muy fuerte de hacer inversiones justamente en América, y particularmente en Hispanoamérica, que está en pleno proceso, digamos, de expansión, no de expansión, sino de transformación económica, de independencia, y por lo tanto le permite, digamos, a Inglaterra intentar. Y resulta que cuando llega el empréstito, está empezando una guerra con el Imperio de Brasil, que dura entre 1825 y 1828, y finalmente la mayor parte de ese dinero se va a terminar usando mal para sostener ese esfuerzo de guerra con el Brasil, y va a generar una deuda que va a ser muy difícil de pagar, por otra parte. Con sus medidas en la provincia de Buenos Aires, los rivadavianos quisieron crear una sociedad acorde con la ideología liberal. Buscaban asegurar prosperidad económica para los propietarios, libre circulación de ideas, una administración austera y una opinión pública vigilante de los actos de gobierno. Se trataba de un liberalismo que se combinaba con otros dos movimientos de la misma familia ideológica liberal. Por un lado, el utilitarismo, de origen británico, cuyo lema central puede resumirse así: el mayor bien posible para el mayor número. Y por otro lado, la ilustración del siglo anterior, en la medida en que las reformas implementadas en la sociedad estaban guiadas por la razón y tenían como objetivo propagar las luces de la ciencia. Los rivadavianos quisieron hacer transformaciones significativas en un periodo muy corto. A ellos no les parecía un problema. Solo había que esperar que la sociedad fuera capaz de amoldarse a los cambios vertiginosos. En la ciudad, lo que de alguna manera ellos intentan es fomentar distintos tipos de actividades culturales, esencialmente, que de alguna manera se distancien
de aquellas actividades de la época virreinal. Acá en Buenos Aires el grupo rivadaviano lo que intenta de alguna manera es esto, ¿no? Es arrimar a los diversos sectores sociales, incluso los más iletrados, a incorporarlos a una esfera pública más activa, más dinámica, ¿no? En ese sentido se fomentaba la tradición de leer los diarios en los espacios públicos y hacer conocer algunas de estas cuestiones e ideas a gente analfabeta también. Se pensaba que el centro de la ciudad tendría que ser un lugar celebrativo del nuevo ámbito del ciudadano. Ahora, cuando uno va a ver las fuentes, se da cuenta de que eso era relativo y que detrás de eso hay una expulsión de los sectores populares de la zona central. Bueno, en realidad yo encuentro dos objetivos fundamentales en esas reformas urbanas. El primero es tratar de organizar la ciudad espacialmente lo más simplemente posible, y de allí la exaltación que hace este grupo rivadaviano de la cuadrícula originaria, la cuadrícula de Garay, porque pensaban que si se puede regularizar el espacio, también se puede regularizar la sociedad. Y este término regularizar es muy importante porque implica la idea de que simplificando, jerarquizando, organizando de manera simple, se puede terminar con el caos. El caos que hasta 1820, por lo menos entre 1815 y 1820, con el inicio de las guerras civiles, había sido moneda corriente en la política del Río de la Plata. Entonces hay una relación, que esto viene muy desde la Ilustración, de pensar que organizando la ciudad se puede organizar también la política. El proyecto rivadaviano es un proyecto que apunta a crear un Estado provincial lo más centralizado posible. Y las órdenes religiosas, con sus autonomías, son muy difíciles de reducir a esa idea. Entonces el proyecto rivadaviano pasa por crear una iglesia, hacer de las distintas instituciones, corporaciones religiosas coloniales, una iglesia, una institución centralizada, bajo la égida del Estado provincial, como si fuera una especie de segmento del Estado, una especie de ministerio eclesiástico del Estado provincial. Entonces, ¿qué hacen? Por un lado, tratan de reducir al máximo el lugar de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, mercedarios, con varios proyectos, porque no hay en la élite de Buenos Aires una opinión única al respecto. Algunos quieren, por ejemplo, Rivadavia quiere terminar con todas las órdenes religiosas. Otros sectores de las élites dicen, bueno, no, reformémoslas, ¿no? Entonces, bueno, llegan a un acuerdo, una legislatura que pasa por reducirlas al máximo, poniendo condiciones que son muy difíciles de cumplir, tanto es así que solamente queda un convento en Buenos Aires, que es el de los franciscanos, todos los demás son eliminados, y poniendo el acento en el clero secular, el clero de la provincia, el clero del Estado, para formar una iglesia del Estado. La época de las reformas rivadavianas en Buenos Aires llegó a su fin hacia 1824, cuando varios políticos porteños impulsaron un nuevo intento de unión con el resto de las provincias y se reunió un Congreso Constituyente. Allí, la discusión en torno a la forma de gobierno se formuló en dos alternativas, unitarios o federales. Los primeros pretendían gobernar mediante la unidad y la centralización. Los segundos deseaban una forma de gobierno en la que lo más importante fueran las soberanías provinciales. Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Córdoba cerraron filas con la alternativa federal. Tucumán, Salta y al principio La Rioja con la opción unitaria. Las restantes provincias confiaban en que el Congreso resolvería el asunto
o no llegaron a manifestarse por el aumento de la tensión entre ambos partidos. Simultáneamente, se desencadenó una costosa guerra con el Brasil, declarada cuando las provincias argentinas apoyaron una sublevación de la banda oriental contra el dominio brasileño. El Congreso sancionó la Ley de Presidencia en febrero de 1826 y los unitarios aprovecharon la ocasión para imponer como jefe del Ejecutivo a Rivadavia, quien promulgó la Ley de Capitalización, que instituía a Buenos Aires como ciudad capital de la nueva república, dividiendo la provincia en dos nuevos distritos, la provincia del Salado y la del Paraná. La ley generaba simpatías en algunos representantes del interior porque abría la posibilidad de compartir las rentas aduaneras del puerto bonaerense, pero esto no era suficiente para contrarrestar el descontento de varios grupos de Buenos Aires, entre ellos los sectores económicos dominantes, a quienes la ley privaba de la exclusividad de los ingresos aduaneros. Pero los unitarios redoblaron la apuesta y promulgaron una constitución que decía: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana consolidada en unidad de régimen. Se decidía, de esta manera, una organización unitaria. La mayoría de las provincias no aceptó la constitución, a la que veían como un atropello a sus autonomías. Además, estaban cansadas de la prepotencia de los unitarios, que si al principio consultaban los pasos a seguir, a medida que avanzaba el Congreso y se agudizaban las diferencias, empezaron a imponer su mayor cantidad de diputados para tomar todas las decisiones. Varias provincias pidieron la destitución de Rivadavia. Antiguos aliados, como el riojano Facundo Quiroga, quitaron su apoyo a Buenos Aires cuando el general Lamadrid, reconocido unitario, tomó la provincia de Tucumán, amenazando el equilibrio de poder en el interior. Además, Quiroga se oponía a la libertad de cultos impulsada por los unitarios. La lucha facciosa parecía imparable y dio lugar a enfrentamientos militares entre los dos partidos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. La división entre unitarios y federales con nombre propio aparece recién en el tercer Congreso Constituyente, esto es el que se reúne en Buenos Aires entre 1824 y 1827. Ahora, el hecho de que tomen nombre propio, porque los federales siempre se habían llamado federales, aunque dentro del federalismo hay tendencias confederales, de tipo federal, etcétera, etcétera, pero la tendencia llamada centralista adopta el nombre de unitarios justamente en este Congreso. Ahora bien, lo que ocurre en este tercer Congreso es que la situación después de 1820 había cambiado radicalmente. ¿Por qué había cambiado radicalmente? Porque Buenos Aires ya no era capital de ningún orden unificado, porque estamos frente a estados provinciales autónomos que se reúnen justamente para negociar y pactar una unidad. Y la negociación y el pacto de esa unidad, después de la caída del poder central en 1820, había dotado justamente esas provincias con sus constituciones provinciales de una legitimidad republicana en la cual se suponía que estaban en un pie de mayor poder para poder negociar este nuevo pacto constitucional. Y en ese marco la disputa nuevamente es por el autogobierno y autonomía de las provincias frente a un proceso de unidad republicana, y los federales están defendiendo justamente el poder adoptar una unidad que les respete ciertas atribuciones y facultades a las provincias, mientras que los unitarios tienden a buscar esa unidad en una república unificada e indivisible que le resta sin dudas ese margen de autonomía y autogobierno que los federales están reclamando. Cercado por los conflictos internos, Rivadavia renunció en 1827 cuando Manuel García, enviado para negociar la paz con el Brasil, cedió la banda oriental a cambio de finalizar la guerra. Se trataba de un acuerdo sumamente concesivo porque las tropas rioplatenses habían obtenido varias victorias. Rivadavia rechazó el tratado y marchó al exilio.
junto con su renuncia, quedaba cancelado el Congreso Constituyente y todo un ciclo político. Tras el fin del Congreso, quedó latente en todo el país un escenario de guerra civil que enfrentaría en cada provincia a unitarios y federales. Un punto decisivo de ese enfrentamiento se dio cuando el nuevo gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, un militar que había participado en las luchas por la independencia y era el líder de los federales porteños, fue removido del poder por la fuerza y fusilado en 1828 por otro militar que había intervenido en las luchas independentistas, Juan Lavalle, partidario de los unitarios. Este momento trágico daría lugar a una guerra civil en todo el país, que terminaría con el triunfo del federalismo y marcaría el fracaso final del proyecto unitario. El fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle y el apoyo de los unitarios hace que la alternativa unitaria quede prácticamente fuera de juego. Es decir, que lo que se produce es un triunfo federal. Pero también esta idea, digamos, de federalismo como forma para organizar un Estado único también, digamos, tiene su resignificación, sobre todo porque desde la asunción de Rosas como gobernador, él va a propiciar, sobre todo a través de la política de pactos, la conformación de una confederación, es decir, de una alianza de estados, de provincias que se consideran soberanos, independientes, libres. Federal va a significar fundamentalmente durante el periodo rosista confederal. Al mismo tiempo, los unitarios ya no van a ser quienes impulsan la unidad de régimen como organización probable del Estado, sino que unitario va a ser todo aquel que se oponga a los designios de Rosas. Ya en la década de 1830, el proyecto unitario estaba terminado y a partir de 1853, Argentina se iba a convertir definitivamente en un Estado federal, al igual que hicieron otras naciones del continente, como Estados Unidos, México, Venezuela y Brasil. En cambio, otros países de la región, como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay, se volvieron estados unitarios. En Argentina, el nombre unitario no desapareció con el agotamiento del proyecto, porque los antiguos unitarios siguieron peleando contra Rosas, y tras la caída de este, el Partido Liberal, que llegó al poder primero en Buenos Aires y después en otras provincias, reivindicó el pasado unitario, y en particular a la figura de Rivadavia, sin por eso proponer un modelo unitario de país. En la actualidad, si alguien le dice a otro unitario, en general es para denigrarlo. Se usa para acusar a alguien de que perjudica a las provincias o de que favorece abiertamente a Buenos Aires, o también para acusar al Estado Nacional de centralismo en detrimento de las provincias. Muchas veces, de hecho, se mezcla la acusación contra Buenos Aires con la acusación contra el Estado Nacional, que en realidad no son lo mismo. Una última reflexión que se puede hacer a partir del proyecto unitario tiene que ver con una discusión que en política vuelve muchas veces. ¿Es posible y deseable transformar la sociedad en poco tiempo y desde arriba, sobre todo a partir de la acción del Estado? Aunque fallido, el experimento unitario es un buen punto de partida para discutir estos temas.